Muy bien. Bueno, esta tarde quiero compartir o ilustrar a través de un pasaje, obviamente de la Biblia, como cada pasaje que leemos, pero es en relación a ver lo que Dios hace e hizo en un pueblo, ¿verdad? A través de uno de los personajes que ahorita les voy a decir. Este pasaje en alguna ocasión ya lo habíamos predicado, como muchos pasajes, pues a través de tantas reuniones, ¿verdad? En la iglesia, pues los pasajes se predican y luego Dios nos habla de diferente forma en el mismo pasaje y va uno escudriñando la palabra y va Dios revelándose a través de la Biblia en nuestras vidas personales, en las diferentes situaciones que nosotros pasamos, ¿verdad? Y en estos últimos días, en estas últimas semanas, no sé ustedes, ¿verdad? Pero Dios nos ha hablado de una manera muy personal, además a la iglesia en general. Y yo creo que son tiempos de Dios en el cual Dios quiere hacer algo y sacudirnos y retomar los caminos que algunos hemos dejado de seguir, ¿verdad? Y se nos ha presentado el camino amplio que habla la Biblia. Y pues es muy fácil caer en ese camino amplio y no seguir ese camino angosto que Dios nos pide, que al final del cual hay bendiciones en nuestra vida. Y así mismo yo creo en varias reuniones, pues yo he visto el sentir de Dios, de que nos habla ahorita, me decía de una palabra profética Ricardo, que decía ya se me perdió por acá está, que decía pues júzgala. Y pues yo decía, dice, no es nada malo, sino yo creo debería de ser de ánimo. Dice, estoy por visitar con mayor pues poder a ustedes, Iglesia del Camino. La gloria caerá sobre todos ustedes, pero deben de estar preparados. Deben de estar pues caminando en santidad. Si estás sucio, pues límpiate, porque yo soy santo, santo, dice aquí. Y pues necesito eso para poder glorificarme con mayor poder. Entonces, de alguna forma Dios nos habla día con día, ¿no? Ayer nos exhortaban en una reunión de pastores, varios pastores, estuvimos ahí, nos visitó un pastor de Colombia que pasó todas estas cuestiones del narcotráfico, lo que hoy nosotros estamos pasando aquí en México. Ellos pasaron ahí, él formó parte de un proyecto en el cual es una película o un documental más bien que se llama Transformaciones, que ustedes algunos ya lo han visto. Si no lo han visto, pues alguna vez les vamos a invitar para que los veamos. Ya son 3, ¿verdad?, de este tipo, de lo que Dios ha hecho. Por eso se llama Transformaciones, en un país que fue pues secuestrado por el narcotráfico, y no solamente eso, sino que el gobierno prácticamente lo hacía el narcotráfico. Pero el poder de Dios se manifestó en ese país y Dios hizo algo, lo limpió. Lo malo que los aventaron para acá, ¿verdad? Pero nosotros no los vamos a aventar a otro lado, sino queremos erradicar a través del poder de Dios. Se trata de Dios, pero nos animaba a hacer una iglesia, una sola iglesia, y tenía mucha razón, porque la Biblia habla de que Dios va a venir por una iglesia, ¿verdad? No dice voy a venir por muchas iglesias, va a venir por una iglesia, y eso nos habla de unidad. Y en el cual la verdad las iglesias, hablando de Guadalajara, que es lo que nos compete, y la zona metropolitana, no hay tal unidad, ¿no? Nos decían, pues cada quien tiene sus visiones, cada quien tiene sus proyectos, sus planes, y la única visión es una sola, que es la de Dios, ¿verdad? Y después en su momento yo creo que será bueno compartir, porque pues me animaba, digo, hijo, esto es para un mensaje y tomar algunos puntos en relación a la palabra que habla. ¿Cuál es la visión de Dios para nosotros como iglesia, una sola iglesia, ¿no? Claro, nosotros tenemos nuestra visión, que es equipar, evangelizar y enviar. Y somos parte de un cuerpo. Cada uno de nosotros, como decimos, tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Hemos dicho que tú eres mano, otros pies, otro brazo, antebrazo, pierna, etcétera. Y juntos formamos un cuerpo. Pero todos nosotros deberíamos de ser, por decir algo, el brazo de la iglesia en general en Guadalajara. Otra iglesia, el otro brazo y así.
porque de esa forma vamos a llegar a ser una sola iglesia. Y nos falta, ¿saben qué? Muchísimo en cuanto a buscar esa unidad que queremos que Dios haga. Pero por lo que nos compete a nosotros es caminar como Dios quiere que caminemos, hacer nuestra parte. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Y conforme a la Biblia que nos guía y nos ilumina en nuestro caminar diario, poder llegar a hacer eso. Y este pasaje no lo voy a estar leyendo todo, ni lo vamos a poner aquí, para que traigan su Biblia, ¿verdad? Y es bueno que ejercitemos pues nuestra Biblia, ¿verdad? Y a veces despegar las hojitas que están pegadas. Entonces, pero en el libro de Crónicas, en el capítulo 20, en el segundo libro, ¿verdad? Les repito, este pasaje en alguna ocasión lo habíamos compartido y tomado algunos otros puntos, pero esto, si se dan cuenta, si lo trasladamos a nuestra vida diaria, es parte de lo que nosotros día con día enfrentamos en nuestro caminar diario. Y ahí en el capítulo 20 habla de una situación que está pasando ahí Josafat, ¿no? Y les voy a decir nada más así en los 3 primeros versículos lo que dice de la segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿verdad? Y si quieren, ahí nos quedamos en ese libro. Y el tema de hoy es que debemos de confiar en Dios, pero con sabiduría. Y esas 2 cosas quiero aplicar en este mensaje. Confiar en Dios, pero sabiamente. Porque luego nos damos cuenta que confiamos en Dios, pero con nuestra sabiduría, con nuestras propias fuerzas, como nosotros creemos o nos manda, o como nos rige el mundo hoy en día que caminamos. Y no se trata de eso. Cuando empezamos a confiar en Dios es una cosa radicalmente diferente, ¿sí? Escuchábamos en semanas pasadas, yo escuchaba no me acuerdo quién les predicó, pero estaba diciendo, necesitamos toda la fe del mundo para caminar con Dios. Le digo, no, la Escritura dice que necesitamos un granito de mostaza. Con un granito de mostaza del tamaño esa debe ser el tamaño de nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo se trata de Dios, y ahí es cuando aplicamos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y ahí podemos descansar en Dios y saber que Dios va a hacer aplicando ese granito de mostaza de fe que tenemos nosotros. Entonces no es mucho, aunque sí es mucho luego poder confiar en Dios, aunque sea ese granito de mostaza. Y aquí vemos al pueblo, ¿verdad? Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, ¿verdad? Entonces vemos ahí una situación difícil. ¿Quién de repente se ha enfrentado con situaciones difíciles así de repente? Hoy en día podemos levantarnos sin ninguna contrariedad, ¿verdad? Nos estiramos, vemos el sol y gracias a Dios todo va bien. Caminamos y salimos, y de repente hay veces nos podemos encontrar con situaciones difíciles en el trabajo, en la escuela, en la calle, con nuestra familia, con una llamada que cambia nuestro día, con alguna enfermedad, y todo cambia nuestra forma de ver la vida en ese día. Pasó en este fin de semana, ¿no? Pasado, en la media semana en México. Imagínense lo que pasó en este edificio de Petróleos Mexicanos. Esa gente ni siquiera era un edificio donde hubiera tanques de gas o almacenamiento de gasolina, nada por el estilo. Eran oficinas administrativas, ¿sí? Las razones por las cuales explotó, pues no lo sabemos todavía. Pero imagínense esas personas. Las personas que van a su trabajo contentas, luego escucha uno testimonios de las mismas familias. Pues mi hija, pues muy contenta con un trabajo pues estable, con posibilidad de aumentar sus ingresos por un
avance en la escalada de puestos. Y contenta, estaba feliz, ya estaba a punto de jubilarse y todo bien, nos iba bien, se fue al trabajo, otro testimonio de otro, del hijo que están ahí, y de repente en un momento dado cambia todo, tanto para las personas que estuvieron ahí en ese accidente como las familiares, cambió de repente. Y nuestra vida es así, por eso Dios nos anima a estar alertas, velar, estar siempre en la presencia, bueno, buscando de Dios, porque no sabemos qué va a pasar al rato. Y es por eso que Dios nos anima, y nos anima la Biblia, es siempre estar cercanos a Dios. No podemos decir de esa agua no beberé, porque estamos expuestos a todas estas situaciones. Y ahí estaba Josafat, tranquilo, ahí en su palacio, disfrutando del día, de su poder, de lo que él pudiera tener, sus privilegios, etcétera. Y de repente le llegan estas dos personas, sus siervos me imagino, y le dicen, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque vienen contra ti un ejército a atacarte. Entonces en ese momento de crisis, que imagínense, yo me imagino que estaba acostado, ¿verdad? No sé si tenía ahí una persona echándole aire, pero todo tranquilo, y de repente llegan y ¡pum! Pasó esto, como estas personas que les digo que pasó. No sé qué estaban haciendo en sus tareas las familiares de las personas, pero de repente al escuchar la noticia viene la crisis, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos a no confiar en Dios en ese momento, porque nuestro problema es más grande. Hay veces que pensar en algo, mucha gente en alguien que no vemos, en alguien que a lo mejor no hemos experimentado su poder, ¿verdad? Hablando de todas estas personas, en alguien de quien ni siquiera le han platicado quién es Dios para la vida de estas gentes de Petróleos Mexicanos. No sabemos. Y así estaba Josafat, tranquilo, y le dicen, ¿sabes qué? Viene un ejército contra ti. Y no era de que, ¿sabes qué? Tienes amenazas que en tanto tiempo que te tengas cuidado. No, ya viene. Entonces imagínense a Josafat, ¿qué harías tú en una situación así? ¿Qué harías tú en un momento en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en la escuela, los jóvenes, que pasara algo radicalmente difícil? Y ahí es cuando empezamos a entender que debemos confiar en Dios. A través de todos estos años que tenemos aquí, trabajando en el camino, en la iglesia, tantas cosas que han pasado, que por cierto, pues aquí está Gloria Islas con su esposo, ¿verdad? Gloria Islas era parte de, pues trabajamos ahí en la iglesia infantil como maestros, junto con Patti y otros maestros, y experimentamos muchas cosas también, buenas cosas como preocupaciones. Y todo ese tiempo, como ahora este tiempo que hemos estado pastoreando la iglesia, ¿sí? Hay situaciones difíciles, ¿no? Vemos como hay gente de partido, se ha ido con el Señor, otras familiares que no conocían al Señor, pues dices, híjole, qué triste no haberles compartido la palabra en su momento indicado. Hemos visto como personas pues se van, otros llegan, como personas deciden doblar sus rodillas a Dios, otros que de repente se enojan, otros que tienen éxito, otros que fracasan. En fin, hay una infinidad de situaciones y circunstancias en la vida de la iglesia. Y esto se trata, al final de cuentas vemos y decimos, ¿qué hacemos? Pues confiar en Dios. Confiar en que Dios va a hacer la obra en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras circunstancias y situaciones. Pero una de las cosas que yo creo que vimos ahí rebasada en la situación de este problema que les digo en Petróleos Mexicanos, vimos rebasada mucha gente que a lo mejor antes decía, pues mi experiencia es la que cuenta en esta vida, mi conocimiento, ¿no? Mi dinero, mi posición, mi popularidad, todos mis conocimientos que he adquirido este año, en fin. Y de repente todos se vinieron para abajo por una situación en 2 minutos o menos, ¿verdad? Y yo digo, Señor, pues
no hay como confiar en ti, porque mi experiencia, mi sabiduría, todas estas cosas al final de cuentas no valen, porque te destrozan muchas situaciones. Pero el confiar en Dios es lo que nos va a sacar adelante. Entonces vemos esta situación aquí con Josafat. ¿Y qué hizo Josafat? ¿Sí? Lo primero que él hizo, vemos en el siguiente versículo, en el mismo capítulo dice en el 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué primero se aseguró ahí Josafat, como decía en una ocasión? Fue decirle al Señor de lo que trataba. Señor, está pasando esta situación. Josafat hizo eso. A pesar de las crisis, de la situación, él no se aceleró, ¿verdad? Él no se paró y dijo: pues pasen mi fusil, ¿verdad? Pásenmelo y vamos a ponernos en defensa, y convoca con sus armas, y en un momento de crisis eso hacemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No, pues salte y boom. Hay veces podemos causarnos un accidente por esa premura de una crisis que nos presenta en el momento, ¿no es cierto? Tomamos decisiones, hay veces, lo que se nos viene, y caemos en que lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento de lo que creemos que nosotros podemos resolver. Y hay veces: no, cálmense, aquí yo estoy, lo voy a resolver. Y pum, resulta que no. Porque hay veces las situaciones y circunstancias rebasan nuestra capacidad. Entonces Josafat fue sabio. Tuvo una fe en Dios, una confianza en Dios, pero sabiamente, porque invocó a Dios y convocó ahí a la asamblea para asegurarse de que Dios estuviera enterado de lo que estaba pasando. ¿Dios estaba enterado? Claro que estaba enterado. ¿Dios está enterado de lo que te acontece en tu caminar diario? Claro que está enterado. Pero Él quiere también asegurarse, que quiere escuchar de ti que lo tienes en primer lugar para tomarlo en cuenta. Entonces ahí se aseguró Josafat. ¿Qué hacemos nosotros ante estas situaciones? ¿Cuál es nuestra reacción? Y es una pregunta que queda para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Hablamos rápidamente en una circunstancia legal difícil, luego a nuestro abogado. En una enfermedad corremos y agarramos el suéter o el rápido, y ¿a dónde vamos para que lo atiendan? En una situación económica, ¿qué hacemos? No, pues agarra la televisión que me acabas de regalar en Navidad y vela empeñar, ¿verdad? ¿Qué hacemos ante solventar situaciones? Porque nuestra reacción está en lo que nosotros hacemos y no en lo que dice Dios. Y son los momentos en el cual podemos calmarnos, como hizo Josafat, y pedir, darle toda la información a Dios para que Dios obrara, ¿sí? Una de las cosas que hizo ahí fue pedir dirección. Pues dice aquí que se humilló su rostro y pedir la dirección de Dios. Y humillarse es humillarse. ¿Qué es eso de humillarse delante de Dios? Es reconocer que Dios está sobre todas nuestras situaciones y que todo lo que nosotros vivimos día con día está sujeto a Él. Ese es el señorío de Dios en nuestras vidas. No solamente el amor, porque el amor se manifiesta día con día, pero el humillarnos implica tener al Señor como nuestro Señor. Porque decimos luego Señor, Señor, ¿verdad? Pero ¿qué implica un Señor? Es su señorío. El señorío, que es lo que Él quiere que hagamos día con día en nuestras vidas. Dice el Salmo 100 en su versículo 3, dice: reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo, dice la Escritura, y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, pues ¿cómo vamos a nosotros a tomar decisiones de nosotros mismos si nosotros mismos no somos nuestros dueños? Si no es Dios el dueño de nuestras vidas.
y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. A Dios pertenecemos. Entonces, por tanto, deberíamos de pedir autorización, permiso a Dios de lo que estamos haciendo si decimos que somos sus hijos, si decimos que somos sus creyentes, ¿verdad? A lo que Él nos ha compartido. Entonces, necesitamos pedir dirección, necesitamos humillarnos delante de Dios. Y así, ¿saben qué? Evitaríamos muchas veces pedir consejos, hay veces a familiares o amigos, o ahí mismo en el liderazgo de la iglesia, pedir pues consejo por algo de que ya la regamos, ¿verdad? Como fue precipitada la decisión, la regamos y estamos pidiendo consejo. Oye, ¿qué hago? Como dice el dicho en el mundo, después del niño ahogado, ¿verdad? Ya es difícil, hay veces situaciones, hay veces en el matrimonio ya es demasiado tarde, para Dios no es, ¿verdad? Y esa es otra parte que voy a tomar, porque anoté algunos principios de sabiduría, sí, en cuanto a qué nos ayudaría en cuanto a esto. Nada más que estoy relatando esto, ya me estoy tardando en él, ¿verdad? Pero hoy en día debemos de humillarnos a Dios y pedir consejo a Dios a través de la Escritura. Yo he visto hoy en día cómo se filtran a las iglesias falsas enseñanzas, como humanismo. O sea, ya el humanismo se filtra en la iglesia. O sea, ay, pues hay que ser humanos, ¿verdad? No es que ser humanos, ¿verdad? En un sentido, el ser humanos es un derivado de tú aplicar la palabra de Dios en cuanto a misericordia con la gente que tú tienes a tu lado, ¿sí? Hemos visto hay veces cómo la nueva era se filtra en las iglesias, ¿sí? Y de repente escuchas a hermanos que cambian sus conceptos de la palabra de Dios por conceptos de humanismo, de nueva era, que tú escuchas, dices, eso no es una palabra bíblica, sino son de estas situaciones que luego escuchamos por ahí. Y se van colando y filtrando, así como la humedad se filtra luego en los edificios y en nuestras casas, y no nos damos cuenta. Y estamos siguiendo una línea que no es la correcta. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Sensibles a la palabra de Dios y sensibles a lo que escuchamos, sensibles a lo que nos dicen, y no, mire, es que se trata de esto, y escuchamos luego consejos que van muy a esos fines, ¿no? A estos conceptos de humanismo, de nueva era, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos a Josafat. Otra cosa de lo que hizo él es que animó al pueblo. Él no se quedó con todo esto, él los involucró. Y ahí en el versículo 13, 14 y 15, vean lo que hizo. Dice, y en toda Judá, déjenme tantito porque luego cambio las palabras. Ya me dijeron que me los pusiera. Silvia, ay, así te veo borrosa, pero así ya vi. Dice así, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaina, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Entonces, él involucró a gente para que supiera lo que teníamos que hacer. Y el decir nosotros que somos una familia nos habla de que debemos de estar involucrados en la vida cotidiana de la iglesia, ¿sí? Si nosotros decimos que somos familia, al menos deberíamos a veces saludarnos, pararnos y ¿cómo estás? ¿Verdad? Saber su nombre a veces es difícil, yo sé, ¿no? Pero Jesús no fue un Jesús apartado. Jesús, ¿dónde se involucraba? Díganme, ¿sí? Se involucraba con los pecadores. Hay veces nos da temor ir a un lugar donde, ay, no me voy a parar ahí porque hay imágenes. Ay, no me voy a parar ahí porque no, ahí toman cerveza. Ay, no me voy a parar ahí porque no, están las chicas del coro, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, nos da miedo. Cuando Cristo se involucró
con otra finalidad, ¿no? De compartir la palabra de Dios. Y eso no, me imagino que sorprendía a la gente. Yo creo que sin decir mucho Jesús intimidaba a la gente. Y el ver al santo, al todopoderoso ahí, porque lo habían visto hacer milagros, se cohibían, ¿verdad? Ay, qué pena, ¿verdad? Aunque pues no tenían pena, pues, pero imagina, híjole, me va a ver Dios aquí, Jesús, ¿qué es este? Pero era un privilegio para esas personas ver a Jesús ahí. ¿Y saben qué pasaba? Abrían su corazón, abrían, y vemos casos donde doblaban su rodilla por ver ahí a Jesús actuando con ellos y involucrándose con ellos en su problemática. Entonces debemos estar involucrados en la obra de Dios. Por ejemplo, estamos contentos lo que está haciendo Dios en los centros de rehabilitación. Ahí vemos a Efraín, ¿verdad? Efraín, lo vemos que es un muchacho, bueno, un joven, no, es un varón. Es un varón que le agrada. Vemos otros también lo que están pasando en grupos en casa, ¿verdad? Con gente que se está acercando a los grupos. Gente madura, ¿verdad? Que pensaríamos, no, pues estas personas ya son gente muy madura, ¿verdad? Ya a lo mejor están más allá que para acá. Pero para las cosas de Dios no hay tiempos. Y por ejemplo, hubo 2 jueves. El jueves antepasado que se fue a los centros de rehabilitación porque quieren bautizarse. Entonces les empezó a hablar del bautizo, de lo que implica. El pasado jueves igual, y el próximo jueves vamos a ir y los vamos a bautizar a estos jóvenes y señores y de todo tipo, porque quieren conocer de Dios. Uno de ellos decía así como Felipe y el eunuco, ¿verdad? Que le dijo, oye, pues ¿qué me impide que me bautice? Ahí está una pila, bautícenme. Y persona en el centro de rehabilitación decía, pues ahí está la pila de donde lavan la ropa y eso. ¿Por qué no me bautizan ahí? Me echan agüita, ¿verdad? Y me bautizan. No, espérate, queremos hacerlo por inmersión y todo. Entonces este jueves vamos a estar ahí. O sea, y es involucrarte, es ver y que la iglesia sepa decir, oye, yo un día quiero ir a apoyar. En lo mismo lo que pasa en Alfa, lo que va a pasar con evangelismo explosivo, lo que pasa en la alabanza, lo que pasa con los niños, en la iglesia infantil, en el cunero, adolescentes, ¿verdad? Ministerio de misericordia, en todas cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo me aprendo más? Voy a la librería. Y es estar involucrados todos en lo que es la iglesia. Y así todos nos estamos arropando unos a otros, y sé lo que le acontece al otro hermano y lo que necesita. Oye, hermano, te puedo apoyar. Mira, yo no puedo ir, pero vamos a estar orando por ti. O mira, te apoyo en esto. Porque hay veces, hay hermanos que tienen el corazón, pero la verdad hay veces la economía es difícil y no tienen para camiones, ¿verdad? Pues oye, pues hay que apoyar. Aquí están para que apoyen los camiones de estos hermanos. No sé, tantas cosas que te puedes ver involucrado, que podemos hacer. Y así como él involucró Josafat al pueblo y los jaló para servir a Dios, así fue esto. Otra cosa es que fue que Josafat sensibilizó a su pueblo para que escucharan el plan de Dios en cuanto a lo que iban a hacer en ese momento, ¿verdad? Porque imagínense que ya estaba ahí el ejército y estaba por atacar. Los otros ya estaban preparados, ya sabían a dónde iban a atacar, ya iban, y estos apenas estaban pues él despertando, ¿verdad? De estar ahí descansando. Y vean lo que él dice ahí en el versículo 15, 16 y 17 les dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis. Vosotros en este caso paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se sensibilizó
para escuchar de Dios. Al humillarse y al pedir dirección, él dijo, voy a escuchar qué quiere Dios. ¿Y Dios qué les dijo ahí? Pues tense quietos, no se muevan. Imagínate a ti que tú estás ahí con tu preocupación, ¿verdad? De que quieres pagar y allá está el de la camioneta que ya te va a embargar la casa y que oigas de Dios. Pues estate quieto. No, como que estate quieto. Esposa, vámonos y pelémonos por atrás y cerremos o no contestes, ¿verdad? Shh, calladitos y que toquen y no oyen. O sea, nos es difícil, ¿verdad? Nos es difícil poder sensibilizarnos a lo que Dios quiere que hagamos. Ese es un ejemplo así muy ligero, pero hay otros muy fuertes en nuestra vida que necesitamos sensibilizarnos. Otra cosa que hizo ahí en el 18, 19 y 21 es que adoraron a Dios. Adoraron en esos momentos difíciles. Miren, dice entonces en el 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel con fuerte y alta voz. En el 21 dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. ¿Sí? Entonces hay que adorar a Dios y glorificar, no solamente en tus tiempos devocionales de adorar, porque eso es muy fácil, sale por ti, es muy fácil adorar a Dios, pero imagínate en esos momentos difíciles, como el ejemplo que les doy, que estamos, te van a embargar y tú que te diga el padre de familia, ¿saben qué, hijos? Vamos a adorar a Dios. Adorar a Dios, papá, en esos momentos, ¿cómo? Sí, en los momentos de crisis y de dificultad en nuestra vida hay que adorar a Dios. Y no solo implica solamente sacar la guitarra o un CD, vamos a glorificar a Dios, sino glorifícalo. Dios, en medio de esta crisis, te damos toda la adoración. Y tú eres Rey, y tú eres Señor, y grande es tu misericordia. Como decía aquí, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Pero necesitamos como estar enchufados y conectados con Dios, ¿verdad? Porque cuando no estás así, es difícil hacer estas cosas. Se oye fácil decirlo para mí esto, pero en los momentos de situación difícil, híjole, lo que quieres es actuar como en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría y como tú ves y tanteas la situación en ese momento. Pero eso Dios querrá. Y es cuando vemos la necesidad de sensibilizarnos y de escuchar de Dios. También otra cosa que ellos hicieron ahí en el versículo 20, que cuando se levantaron por la mañana, dice, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Muchas veces es necesario escuchar a tus líderes, ¿sí? A los líderes en la iglesia. Como Dios, yo creo que Dios nos habla, ¿verdad? Y Dios nos dice. Entonces Josafat dijo, escúchenme, por favor. Yo he estado con Dios y me ha dicho esto, vamos. Y también escuchen a los que dicen, a los que profetizan, a los que están ahí. Escúchenlos, vamos a escuchar. Entonces necesitamos conectarnos con nuestros líderes, estar cerca de ellos. ¿Cuál es la visión? ¿Qué la iglesia cómo va caminando? Conectarnos a la palabra de Dios día con día, para estar y saber qué Dios quiere, qué Dios está hablando a los líderes, qué Dios quiere que hagan. Y esto involucrar a la iglesia, porque si no, nomás estamos jugando a la religión y no queremos ser religiosos, queremos vivir una vida comunitaria como cristianos e hijos de Dios, viviendo y llevando a cabo lo que es la palabra en nuestra vida cotidiana. Y Dios, como Dios es tan bueno, Dios siempre da promesas, ¿no es cierto? Dicen, deleítate en el Señor, y ahí se pudiera quedar, ¿no? Deleítate en el Señor, y yo lo digo porque soy tu Dios.
¿verdad? Así como luego somos los padres con los hijos. Obedéceme porque soy tu padre. ¿Y qué? Pues si no te has ganado una relación con tu hijo, no has vivido una vida con tu hijo, pero a la hora de exigir, si eres su padre o si eres su madre, pero no los hemos ganado, ¿verdad? Entonces no se trata de aplicar nuestro mote de padre o de hijo o de abuelo, de lo que sea, sino se trata de haber ganado eso a través de una relación como nosotros queremos tener con nuestro hijo. Entonces, les digo, Dios pudo haber dicho nada más, deleítate en el Señor y ya. Pero Él dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es bueno, ¿verdad? Siempre da el regalo, siempre hay un premio, por decirlo así, de parte de Dios. Y en este caso no fue la excepción. Dice ahí, en el versículo dice, todo lo que él tenía este pueblo. ¿Qué pasó después nomás para ya no leerlo? Empezaron a llegar estos guerreros, ¿verdad? Con sus armas de última moda y atacarles y estos que estaban, el ejército de Israel, ¿qué hizo? ¿Recuerdan lo que les pidió Dios que hicieran? ¿Qué hicieron? Adoraron a Dios y se quedaron quietos, ¿verdad? Yo me imagino ahí, ¿verdad? Híjole, que no me pase la... O a ver qué haces, no sabes qué harías, ¿verdad? En ese momento, pero ay, es difícil, por eso le digo, no es tan fácil. O a lo mejor, pues no me hace daño que me esconda ahí atrás del murito, ¿verdad? No sé, pero algo haríamos diferente a lo mejor. Y atacó el pueblo, atacó, y ninguno de ellos fue tocado del ejército de Josafat. Hubo una confusión tremenda, ustedes lo saben la historia, que se mataron unos a otros en los mismos ejércitos enemigos, se mataron y pum, y, ¿verdad? Y se alegraban de ella, ahora sí te di, pero era el mismo de ellos. Al final de todo el tiempo, todo el ejército de Josafat estaba de pie y todos los demás enemigos regados, muertos, porque Dios había traído la confusión, porque dijo, esta es mi guerra, no es su guerra. Y tus guerras diarias no son tuyas, son de Dios. Y Dios va a obrar conforme su plan. Así es una promesa de parte de Dios. Entonces muchas veces queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y pataleamos, nos enojamos, nos molestamos, bla, 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 bla. Y no pasa nada, al contrario. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Esta guerra es mía, confía en mí, ten sabiduría. Y Dios hace, y Dios hizo ahí. Dice que al final pues se sorprendieron y ver todos los cuerpos regados y además vieron la bendición de Dios. Ay, pues qué padre, mira, todo lo que está aquí de oro, todo lo que tienen, mira, wow, esta chamarra sí me queda, ¿verdad? Todo. Entonces empezaron a ver todas las cosas. Dice la escritura que duraron 3 días para recoger el botín de todos los soldados ahí del ejército contrario, y estos pum, pum, pum. Entonces, ¿qué? Las bendiciones de Dios, ¿para quién son? Para sus hijos, para los que escuchan la palabra, para los que confían. Y Dios los bendijo en gran manera. 3 días, imagínense, duraron para recoger todas las pertenencias de todo eso, de todo lo que dejaron estos que quedaron ahí muertos, confundidos por Dios. Dios hizo la obra, claro, pero vio Dios que Josafat fue un obediente, que obedeció, que aprendió a escuchar, que se humilló, que pidió dirección, que convocó a la gente, los puso a que unos ayunaran, hasta los niños los involucró, dice la historia. Todo esto lo hizo Dios. Entonces, ya aparte de todo esto, al final de todo lo que pasó, fíjense lo que pasó en el 29 y 30, ya después de que todo se calmó, dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Entonces tus enemigos, todas aquellas personas que tienen contra ti, van a ver que tu Dios es poderoso, que tu Dios es el Dios al cual deben de adorar y exaltar,
y decir, ¿sabes qué? Yo quiero de ese Dios. Tanto así que los demás reinos tuvieron temor y dijeron, no, este es el verdadero Dios. Y los dejaron en paz, tranquilos, ya no los atacaron por estas cuestiones, al menos ahí. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó con poder. Y haciendo esto en nuestra vida, ¿no es cierto? Hay veces sin mucho decir que yo soy cristiano, ¿verdad? Ir con el vecino, salir con la Biblia, ¿verdad? Así día con día para que vean que soy cristiano, ¿verdad? Y poner, no sé, poner a todo volumen para que vean que somos cristianos, la alabanza, que es bueno, no importa, ¿verdad? Si nos ponen, ¿verdad? La banga de recodo a todo volumen, ¿por qué no nosotros les ponemos entonces, es bueno, pero el testimonio, la forma de vivir, la forma de caminar, es lo que va a impactar a la gente y va a decir, yo sí quiero. Entonces todo esto es difícil, pero necesitamos la sabiduría de Dios día con día. ¿Es posible? Veamos Marcos 10:27, ¿sí? Híjole, esto iba a ser breve, pero lo anterior. Marcos 10, por favor. Entonces, imagínense a Dios, a Jesús, mirándonos a cada uno de nosotros. Imagínenselo. Te está mirando frente a frente y te está diciendo. Entonces Jesús, mirándolos hacia los ojos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, tu circunstancia, tu situación es posible para Dios, aunque pienses que es imposible en este mundo, para Dios es posible. Entonces, así como este pueblo y Josafat actuó en sabiduría, nosotros debemos de actuar en sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice Proverbios, el temor a Jehová. Entonces, y no es un temor de tenebroso, ¿verdad? Como dicen por allá, de morderte las uñas, uy, qué miedo, ¿verdad? No se trata de eso, eso no es lo que dice Dios, sino es un temor reverente, un temor de confianza, un temor por el cual Dios ha hecho en mi vida lo que ha hecho. Voy a responder en eso y voy a obedecer. Porque tengo temor a Dios por todas las circunstancias que Él ha hecho en mi vida. No porque me va a latigar, no porque me va a condenar, no porque me va a poner el dedo acusador, no, porque sería contrario a lo que Él hizo en la cruz. Que Él nos salvó de todo lo que estábamos destinados a morir espiritualmente y así como físicamente, y ir un día al infierno. Él nos rescató siendo como éramos, sin ninguna condición. No puso condiciones para salvarnos. No te dijo, tienes que cambiar esto, cambiar bla, 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 nada. Por eso, estos muchachos del centro de rehabilitación, ellos dijeron, yo me quiero bautizar porque es lo primero, es obedecer a Dios. Ellos no dijeron, a ver, pero yo me bauticé de chiquito, no entendía todavía, de bebé, y me bautizaron. Bueno, no entendiste. Ellos dijeron, yo me quiero bautizar, porque dice la Escritura que arrepentíos y bautícense. Y un bebé, pregúntale si se quiere, si se arrepiente. Dile a tu bebé de 1 mes, 2 meses, 5 meses, ¿te arrepientes? ¿Qué te va a decir? Te va a mover la boca porque quiere leche, ¿verdad? Es lo único que entienden, ¿verdad? De biberón, ¿verdad? Entonces, es difícil. Entonces debemos conforme vayamos conociendo la palabra, hay que irla haciendo. El bautizo es lo primerito en nuestra vida cristiana, es lo primero.
Porque entonces si no obedeces eso, Dios no va a obrar en lo demás de tu vida. Si es un acto de obediencia al bautizarte, como estos chavos que lo van a hacer, tan sencillo, ¿cómo va Dios a darte más responsabilidades? ¿Cómo Dios va a actuar en cuestiones más difíciles en tu vida? Si te va a decir a lo mejor obedece en esto, pero va a pensar Dios, si en el bautizo que te pedí no lo haces, ¿cómo voy a darte lo demás? Entonces es un acto de obediencia y de decir quiero cambiar mi dirección en Dios, y por eso estamos animados en ir y bautizarlos, ¿verdad? Entonces, si decimos que todo es posible para Dios y no es nuestra sabiduría, y que en principio de la sabiduría es el temor a Dios, yo puse aquí algunos puntos en cuanto a cosas que nos van a ayudar a vivir una vida como vivió Josafat, en una vida de confianza y de fe en Dios. Y no es la gran revelación, o sea, porque es Dios, ¿verdad? Como decimos por ahí, pues ponte a leer la palabra, lo que Dios te habla, híncate y hazlo, y es todo, ¿verdad? Eso se trata nuestra vida cristiana. Pero queremos ayudar, ¿verdad? Como a mí me ayudan también otras personas en el cual luego rindes cuentas. Y una de las cosas, así como le pasó a Josafat, primero, yo puse aquí, no discutas un problema con alguien que es incapaz de resolverlo, ¿sí? Luego estamos discutiendo con personas que en primera hay veces ni tienen conocimiento de la palabra. Y hay veces, bueno, ¿me va a resolver el problema? Pues no, pues qué tanto le estoy platicando, ¿verdad? Pero hay veces le damos santo y seña a personas y esto y esto. ¿Tú qué piensas? Pues déjalo, ¿verdad? Cuando se trata de tu matrimonio, de tu marido, y te le dices, pues lo fácil, o no sé, yo no sé. Entonces, no discutamos nuestras situaciones personales con cualquier persona que no te lo va a resolver, ¿sí? Otra cosa, una segunda cosa, no cometamos un error permanente en una situación o en un desierto temporal, ¿sí? Porque hay veces hacemos, ¿verdad?, nuestras situaciones como que eso va a ser por siempre, ¿sí? ¿Recuerdan a Moisés? Cuando Moisés, él tuvo un problema ahí, que se enojó y pateó ahí la roca, etcétera. Y él pensó que era algo permanente en su vida, era algo sencillo que se podía resolver, que podía ponerlo delante de Dios y decir, Señor, perdóname por esta acción, de esta rebeldía, lo que sea, pues. Y Dios hubiera hecho algo ahí. Pero eso en parte le costó no cumplir totalmente con la ambición de llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios se lo dio a Josué, ¿sí? Lo mismo hay veces en nuestros matrimonios. Hay veces tomamos decisiones que hay un pleito y esto, y no, pero mañana mismo voy con mi abogado y me voy a divorciar. Y hacemos los papeleos por cuestión de tu ira en ese momento de enojo, y tomamos decisiones momentáneas o rápidas en una situación que es temporal. Porque luego ya cuando te divorcias, híjole, me arrepiento, ¿por qué y luego ahí andas, oye, pues buscando el modo de reconciliarte, ¿verdad? Iba a decir algo, pero no. De reconciliarte con tu pareja. Los cambios en tu trabajo igualmente. Cuando tu patrón se enoja y tú de momento te molestas y que yo lo estoy manteniendo, y te enojas y sales del trabajo aventando la puerta y dejas el trabajo, y después andas padeciendo porque no encuentras trabajo. Híjole, todo por un momento de enojo, de no haberlo pensado que esto era un enojo momento, no iba a ser por todo. A lo mejor el patrón luego me iba a aumentar de puesto y de dinero, no sabes qué puede pasar. Y tomamos decisiones así. Cambios de los chavos, hay veces de la profesión, que ya van estudiando una profesión y de repente, ay, no es lo mío, me arrepiento, y regresan, y después, ay, no, estaba mejor la otra. Son muchas situaciones que luego nos pasan, ¿verdad? Que debemos de calmarnos y de ponerlos delante de Dios. Vamos a 2 de Corintios, por favor, nomás en relación a esto, y ya nomás nos quedan rápidos. 2 de Corintios 4.
¿Qué dice el versículo 17 y 18? Dice, porque esta leve tribulación, que dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el diablo, ¿qué nos dice? Hay veces en una situación que tú estás pasando, el diablo te dice, fíjate a tu alrededor. Y es lo único que te pasa. A ti te pasa todo. Tú te enfermas, tú te caes, tú te roban, tú esto. Tú eres a todo te pasa a ti. Y eso es una mentira. Pero eso nos hace sentir mal, ¿no es cierto? Es cierto, todo me pasa a mí. Hijo, yo no sé por qué a la gente, mira que él ni siquiera va a la iglesia, ni es creyente y le va re bien, próspero, tiene esto, hasta 2 muchachas y esto. De hijas, 2 muchachas, porque quería un hombre y le salieron 2 mujeres. Y vemos todas esas situaciones, ¿verdad? En nuestra vida. Pero dice aquí en 2 de Corintios que no es lo que se ve lo que cuenta, sino lo que no se ve lo que cuenta, que es lo eterno, lo que Dios hacía. Lo importante de esto es que cuál es nuestra actitud para salir adelante ante esa situación, ¿verdad? Bueno, otra cosa, la tercera cosa, como algo de sabiduría, ¿no? La herida que no sanamos en nuestra vida con algún problema cualquiera que nosotros tenemos es una semilla que puede con el tiempo traicionarnos, ¿sí? Le pasó a Absalón, recuerdan una herida de su padre David cuando su medio hermano, ¿recuerdan esa historia? Violó a su hermana y ahí David no hizo nada. Entonces ahí pues Absalón estaba con esta semilla que se fue haciendo amargura y él se puso, dice la escritura, al pie de la puerta, ¿verdad?, del palacio, y empezaba a congratularse con la gente, a darle la mano, hola, ¿cómo estás? Y esto y lo otro. Y ¿sabes qué? Mi papá no te puede atender. Yo te puedo atender si quieres. Mi papá está muy ocupado, hace viajes y eso, pero yo te puedo ayudar en esto. Era su amargura, le quería molestar a su papá, y después dice la escritura, en otras palabras, pero llevó pues su trono a pastorear lejos de ahí, porque él estaba con eso en su corazón y se ganó el corazón de todas estas personas. ¿Por qué? Porque quería contrariar a su papá. Y dice la escritura que se hizo de 200 hombres simples de corazón. Y simples de corazón es una frase hebrea que quiere decir hombres sencillos, ignorantes. Entonces se hizo de gente que ignorante, sencilla, que mira, pues es lo mismo, da lo mismo, y no discernían lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces él fue a ese lugar y se hizo rey, bueno, se hizo pastor, ¿verdad?, de esas personas, pero de una forma mala. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura estaba cobrando la venganza. Y si se ponen a pensar, eso pasa luego en la vida de nuestros hijos. Hay veces hijos se quieren vengar de los padres. Eso puede convertirse en una semilla de venganza. No, pero vas a ver, ¿verdad? Los matrimonios igualmente. Ya me hiciste una. Vas a ver, me va a tocar a mí. Y están buscando esa semillita, buscar el modo de la venganza posterior. Porque ahí está eso. Entonces, tenemos que tener cuidado en sanar esas heridas, resolver lo que tenemos que resolver, porque esa semilla puede traicionar. Una vez una persona aquí en la iglesia hace algunos años dijo que tenía, su corazón estaba, pues, ¿cómo le dicen? Enojándose, amargándose. Y dijo, yo me voy a ir mejor para no tener a esta persona, ya no verla porque me causa amargura. Le digo, ¿sabes qué? Algún día, en un momento en tu vida, te lo vas a volver a encontrar. La distancia y el tiempo no cura las heridas,
sino el resolverlas frente a frente. Porque ¿qué pasa? Que un día te encuentres esta persona, no sé, en el súper, en la playa o en cualquier otro lugar, va a renacer tu amargura y va a aprender y la vas a ver, esta aquí, ¿qué le pasa? Y empieza a removerse esa amargura. ¿Por qué? Porque no lo resolviste de la manera sabia como Dios quiera que la resuelva. Entonces necesitamos quitar esas cosas. Y Josafat, si se fijan, en transcurso de su vida hizo eso. Otra cosa, la cuarta, en todas las cosas de Dios primero tenemos que creerlas y luego después entenderlas, ¿sí? Cuando Dios nos pide muchas cosas, una de las luchas que nosotros tenemos es que decimos, no entiendo, la verdad no entiendo el plan de Dios en mi vida. No entiendo qué quiere Dios, no entiendo qué quiere de mi familia, no entiendo esto, no entiendo por qué me pone este trabajo, y no entiendo, y no entiendo, y no entiendo. Nos las pasamos con esas luchas tratando de entenderlas, cuando Dios a veces nos pide creerlas, y cuando las creemos Dios nos va después a hacerlas entender, ¿verdad? En nuestra vida. Obviamente cosas bíblicas o cosas que nos pide Dios. Por ejemplo, ama a tu esposa. O yo no sé por qué Dios pide que ame a mi esposa, si de verdad ni se lo gana. Y si conociera realmente a mi esposa, diría, no, tienes razón. Y esos pensamientos hay, ¿verdad? En la vida de todos, no vean a mí nada más, ¿verdad? En la vida de todos. ¿Y qué debemos de hacer? Amar a nuestra esposa, y después Dios nos va a dar el entendimiento y la sabiduría, el saber por qué Dios nos lo pide. Y así en muchas cosas en nuestra vida es primero hacerlas, lo que nos pide Dios, y después entenderlas, porque Dios nos va a dar ese entendimiento, ¿verdad? Hay veces con los problemas del edificio, no el problema, después que se compró esto, algunos decían, ¿verdad? Pues no entiendo, Arturo, ¿por qué se compró este edificio, verdad? Pues yo tampoco, pero yo creo que era de Dios, ¿verdad? Y Dios está obrando y ahí estamos, gracias a Dios, saliendo sin deudas, y ahí vamos. Porque Dios, yo creo que Dios lo quería. Y así muchas cosas en nuestra vida no tenemos que entenderlo todo cuando Dios te lo pide, sino creerlo, ¿sí? La quinta cosa es que nosotros no podemos probar que Dios es un Dios de lo imposible hasta que no vivimos cosas imposibles en nuestra vida, ¿no es cierto? O sea, mientras tanto no podemos entenderlo. Entonces, ¿cuántos no tenemos una situación difícil hoy en día? ¿Tienes un problema de matrimonio? ¿Tienes un problema de dinero? ¿Tienes un problema de enfermedad u otra cosa? A lo mejor es algo imposible. Pues tú estás en ese momento, vas a ver a través de lo que Dios quiere hacer, poder salir de esa cosa imposible, que todo es posible para Dios. Y experimentarás y verás que Dios es un Dios real, que Dios va a hacer. Entonces el versículo ese de Marcos 10:27 es real. Lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. No tratemos, pues posible para Dios. ¿Por qué tratamos de razonar la palabra luego? Mejor hay que hacerla, ¿verdad? Y Dios obrará con poder en nuestra vida. Entonces, y la última, ya en relación con todo este pasaje, yo creo, la manifestación más grande de no estar contentos en nuestra vida es luego que andamos comparándolos con otros o comparando las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a comparar, o sea, las damas empiezan a comparar a los maridos, por decir algo. Híjole, mi marido, ¿mande? Por ejemplo, mi marido no es tan entregado a Dios como el marido de mi amiga, ¿verdad? Y esas cuestiones, ¿verdad?, nos ponen tristes y no nos hacen contentas o contentos, ¿verdad? También cuando comparamos igualmente nuestro trabajo con otro, ¿por qué Dios me diste este trabajo? Y le dices el trabajo a aquel que yo quería al otro, y nos pone ¿qué? Tristes, ¿verdad? En lo físico, las mujeres y los varones hay veces, ay Señor, ¿por qué me diste este cuerpo? Yo quería el cuerpo de aquella mujer, ¿verdad?
Son cosas reales, ¿no es cierto que batalla la gente? Es verdad. O tu carro, o tu casa, cosas que empezamos a comparar y al final de cuentas nos traen descontento. Entonces no comparemos nuestras cosas, nuestros bienes, nosotros mismos con los de otras personas, porque no es sabio. Mejor estate contento con lo que Dios te dio y te da. Vamos a Filipenses y con eso terminamos. Filipenses, por favor, capítulo 4. Filipenses 4, en el versículo 11 al 13. ¿Sí? Filipenses 4. Dice, no lo digo, aquí está diciendo Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando tú aprendes a vivir en la abundancia como en la escasez, en lo mucho, en lo poco, Dios te va a bendecir porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos ver realmente que esta palabra, que es la palabra de Dios, tiene poder y es para ti y para mí. Dios quiere ver cambios en nosotros porque se trata de cambios en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Poder vivir como Dios quiere que vivamos, ¿sí? Entonces así vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y vamos a orar para terminar. Sí, Señor. Si tú tienes algo en relación a esto, pues ponlo delante de Dios. Y Dios es bueno y justo para escucharnos y perdonarnos. Y va a hacer lo que quiere hacer en la vida tuya, porque lo necesitamos, ¿verdad? Padre, pues estamos aquí delante de ti, Dios, necesitados de ti, Dios. Necesitamos de nuestro Dios, el Todopoderoso, pero necesitamos aún más de nuestro Padre. Ese Padre que tiene una comunión con sus hijos. Ese Padre que es capaz de escucharnos hasta lo más profundo de nuestro corazón, lo que anhelamos y necesitamos. Padre, aquí estamos delante de ti, pidiéndote tu favor, pidiéndote que tú sigas obrando en nuestras vidas y diciéndote que te necesitamos y te necesitamos mucho, Dios. Pero lo grato de todo esto, Dios, es que tú lo anhelas, tú lo quieres. Tú estás con tus brazos abiertos, anhelantes que vayamos y corramos a ti para que tú nos abraces y pases, Dios, tu mano sobre nuestra cabeza y decir, aquí estoy, hijo. Nunca has estado solo, nunca has estado sola, hija. Nunca, siempre he estado ahí. Y he visto cómo has batallado, cómo he visto que has batallado para llevar el pan a tu casa. He visto cómo has batallado en el trabajo, varón, dando todo por tu familia. Porque al fin de cuentas esa es la finalidad del sustento, llevarlo diario. El pasar momentos difíciles, lidiar con gente, con personas, con clientes, con proveedores, con muchas cosas que pueden pasar por llevar ese pan. Señor, gracias porque ahí has estado, Dios. En esos momentos difíciles de enfermedad, cuando vemos que un ser tan querido y tan cercano día a día se acaba más, y día a día pensamos que un día ya la recogerás o lo recogerás, Padre, pero tú estás ahí. Pero Señor, que todas estas circunstancias de nuestra vida, cuando amanecemos y nos ponemos nuestra mano al bolso y no tenemos un centavo, Dios, sabemos que eres fiel y justo para darnos y darnos en abundancia. Padre, ese es el Dios que clamamos, ese es el Dios que tenemos, ese es el Padre que tenemos, grande en misericordia,
grande en amor. Padre, para nosotros no debería de ser las cosas imposibles cuando para ti son posibles, porque estamos en tus brazos, Dios. Y un día, Dios, cuando empecemos realmente a sensibilizarnos, a caminar, a apreciar tu palabra, a valorarla, hacernos la nuestra, Dios, y caminar conforme a ello, Dios, veremos tu poder en nuestras vidas. Veremos que somos tus hijos y aún así lo vemos diariamente. ¿Qué más no veríamos, Dios, si hiciéramos muchas cosas en nuestra vida? Que doblar en veces día con día nuestra rodilla y clamar a ti, y veríamos grandes cosas, Dios. Veríamos milagros, prodigios, cosas en nuestra vida jamás imaginadas, Dios. Porque hemos escuchado que ahora eres un Dios que quiere ver manifestado lo sobrenatural que eres, Dios, y sorprendernos día con día, Señor. Y lo creemos, Dios, y lo necesitamos. Ayúdanos, Dios, a caminar. Ayúdanos a apreciar tu palabra. Ayúdanos a apreciar lo que hiciste un día en la cruz y no dejarnos llevar, como decía Pablo, por la corriente de este mundo, Dios. Por la celeridad con que se camina, por la celeridad de la vida, por las respuestas rápidas, insensibles. Padre, el mundo tan carente de ti es obvio. Basta ir en un hospital y ver, Dios, la insensibilidad de los que atienden ahí, Dios. Padre, en oficinas de gobierno, como hay también esa insensibilidad, Dios, de gente que pasa horas haciendo un trámite y muchas otras cosas, Dios. Pero nosotros, tú nos has mandado a hacer la diferencia y lo queremos ser, Dios, porque tenemos al Rey, al Señor, al Todopoderoso de nuestro lado, Dios. Y lo creemos y podemos decir, Abba, Padre, y tú estás manifestándote en nuestras vidas diarias, Dios. Padre, la honra y la gloria es a ti. Y gracias, Dios, porque tú estás al cuidado nuestro y podemos abrazarte y tú abrazarnos día con día y ver tu poder manifestado en nosotros. Gracias, Dios. Y como siempre, que la honra y la gloria sean siempre, siempre solo para ti, al que podemos decir, Padre, Abba, Padre. Gracias, Dios, en el nombre precioso tuyo, Señor. Y queremos cantarte esta adoración, Dios, este canto, reconociendo que tú eres nuestro Rey y que eres digno de toda nuestra alabanza y nuestro olor, Dios. Padre, gracias en el nombre precioso tuyo. Amén, Dios. Amén, Dios.